Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 28 de enero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Para proteger la salud de los yucatecos, disminuir la movilidad social innecesaria y mantener la reapertura económica para salvaguardar los empleos, como ha informado la Secretaría Estatal de Salud, se ha dispuesto lo siguiente. A los conductores que circulen después de las 11:30 de la noche, horario establecido de restricción vehicular, se les aplicarán multas y, de acuerdo con la gravedad, se podría llegar a la retención de la licencia del conductor o el vehículo, tras la modificación vía decreto al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Las multas serán de 3,943 a 5,000 pesos. Los recursos recaudados por las multas se destinarán a la compra de equipamiento médico para los médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud que laboran en el área COVID. También, del 4 al 17 de febrero, se cerrará la circulación vehicular y peatonal, así como el acceso a las playas y a los malecones tradicional e internacional de Progreso. Los restaurantes que se encuentran en el Boulevard de Progreso continuarán operando como hasta ahora, cumpliendo con todos los protocolos y medidas sanitarias. Doctor Isaac. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 220 pacientes en hospitales públicos. 25,441 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, los cuales son 29,632. Hoy se detectaron 143 nuevos contagios de coronavirus, 109 en Mérida, 4 en Progreso, en Ticul, en Humán y en Valladolid, 2 en Chamash, Canacín, Mama y Motul, 2 foráneos y uno más en Cazacap, Maní, Maxcanú, Oxcuscap, Peto, Temozón, Tizimín y Guayma. De los 29,632 casos positivos, 253 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 18,100 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 5,259 en la zona norte, 4,934 en la zona oriente, 1,685 en la zona centro, 2,450 en la zona sur y 3,772 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Se trata de 6 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 45 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiopatía, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión y asma. 5 de ellos residían en Mérida, uno más en Cinzantún, Canacín, Motul, Progreso y Tecash. En total son 3,121 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 850 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 220 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 28 de enero. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 31,3%. Está en color amarillo y estable. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 46,4% y está en color amarillo y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en amarillo y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 1,14, está en color naranja y en descenso. La positividad de los casos es del 42,9%, está en color rojo y en descenso. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Muchas gracias.